Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida al último episodio antes del verano de Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy contamos en el estudio con Ramón Almansa, que es el director ejecutivo de la Fundación Entre Culturas, y vamos a hablar con él del aniversario 70 años, nada menos, del Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social, Fe y Alegría, que es un movimiento que ha logrado transformar la vida de millones de personas en América Latina, en África, Asia y Europa. Todos conocen a Ramón, pero si él me lo permite, yo, si hay alguien que no le conoce, decirles que es el director ejecutivo de Entre Culturas, que tiene una trayectoria larguísima en el ámbito de la cooperación internacional y los derechos humanos, que ha acompañado procesos educativos y sociales en distintas regiones del mundo, especialmente en América Latina, y que su compromiso con la justicia social, su vínculo con el movimiento Fe y Alegría, pues lo han convertido en una voz más que autorizada para reflexionar sobre el poder transformador de la educación. También es miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional, ha sido 6 años miembro del Consejo de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, es ingeniero, tiene 4 hijos. ¿Y hay algo más, Ramón, que quieras que contemos? Bueno, pues que soy un enamorado de la educación, definitivamente. Y cada vez que pasa el tiempo y estoy en Entre Culturas, Fe y Alegría, pues me reafirmo en este amor hacia la educación y la importancia de apostar por ella, ¿no? ¿La educación es lo que transforma la sociedad? Sin duda, y además tiene como un efecto de que empieza transformando las personas, luego va transformando las familias, las comunidades donde eso se desarrolla y realmente transforma los pueblos, ¿no? Y los países que han hecho apuestas por la educación, invirtiendo de una manera decidida, pues tienen unos niveles de desarrollo, de bienestar, de justicia social que son muy interesantes. Entonces, como decía mi madre, yo soy fans de la educación. Bueno, vamos a hablar de Fe y Alegría. ¿Qué es Fe y Alegría? Pues Fe y Alegría es una red mundial educativa que defiende el derecho a la educación y que trabaja fundamentalmente con población muy vulnerable, ¿no? Entonces, quizás el primer rasgo es a quién atendemos, colectivos que están muchas veces marginalizados y dónde, de una manera global y en forma de red, ¿no? Y yo creo que para entender Fe y Alegría es muy importante hablar de su origen, ¿no? Ahora estamos cumpliendo, como apuntamos 70 años. Comienzo, 70 años. Son muchos, que son muchos años, ¿no? Y nace de una manera muy local, en un barrio, en Caracas, hace 70 años, y fue una iniciativa de un grupo de universitarios con un jesuita que estaban visitando uno de los barrios más pobres y qué podemos hacer. Y vieron que de todas las necesidades que había, quizás la educación podía ser como la palanca para inducir cambios en la comunidad, ¿no? Y en ese recorrer el barrio, pues hubo un matrimonio muy sencillo que le dijo al padre Velaz: acabamos de construirnos un ranchito, una casa de autoconstrucción, tenemos 8 hijos, pero la planta de abajo se la cedemos a usted si es que va a hacer una escuela, ¿no? Entonces, bueno, ese tomar conciencia en la comunidad, ese implicar a la comunidad y ese creer que un problema que parece que es imposible de cambiar se puede cambiar desde lo pequeño, pues esa es como la semilla de Fe y Alegría que luego se ha ido extendiendo a muchos más países, ¿no? ¿Por qué el movimiento se llama Fe y Alegría? Bueno, yo creo que ya había una intuición de el ser humano tiene unas necesidades, unas capacidades de trascendencia, de hondura, de profundidad. Nace muy vinculado a la congregación de los jesuitas, pero también hay que decir que hay muchas más congregaciones que están implicadas, en total 120. Y luego también, digamos que sería la denominación de la fe, ¿no? Y la alegría es la alegría profunda
que producen los cambios en las personas, ¿no? Entonces esa transformación que transforma personas, pero transforma la sociedad, siempre desemboca pues eso, en la alegría de ver que las cosas pueden cambiarse, de que pueden ser más justas, más dignas, ¿no? Entonces ese es el binomio fe-alegría. Yo siempre me he preguntado, y tenía ganas de preguntártelo también, el por qué lo habíais denominado así, fe y alegría. La parte de la fe la entendía, pero la de la alegría, pero bueno, lo has explicado perfectamente. Una de las novedades que introdujo Fe y Alegría fue un cambio de modelo pedagógico basado en la participación activa. ¿Cómo es este modelo y qué papel juega la comunidad educativa? Sí, fíjate que yo creo que hay un proverbio africano que es muy bonito y que yo creo que refleja muy bien el modo. Dice, para educar a un niño hace falta toda una tribu, ¿no? Bueno, la comunidad ha de implicarse en su totalidad. Recuerdo una directora de un colegio en Lima que me decía, aquí educan desde el señor que abre la puerta hasta la persona que está barriendo las aulas, los profesores, los papás. Y entonces la concepción de que toda la comunidad educativa, en un sentido amplio, maestras, maestros, directores, personal administrativo, familias, todo eso constituye el elemento necesario para poder educar, ¿no? Y es que estamos educando ciudadanos que están insertos en sus comunidades, en sus barrios, y los educamos para eso, para que sean ciudadanos en sus barrios, en sus comunidades. Y por lo tanto no puede ser una cosa académica en la que te enseñe unas disciplinas, pero están descontextualizadas, ¿no? Yo creo que por eso la educación popular, que a veces algunas personas dicen, bueno, pues esto de educación popular, ¿qué quiere decir? ¿Que es solamente para pobres o tal? No, la educación popular, la seña de identidad más importante es que está contextualizada. Es decir, no podemos educar lo mismo en un barrio de Madrid que en Lima o que en Nicaragua, porque cada contexto requiere una educación adecuada, ¿no? Y para hacerlo, ¿contáis con el apoyo de las autoridades de los países o son las propias comunidades, la propia sociedad la que ayuda a abrir esos espacios para fe y alegría? Y esto es muy interesante porque en la génesis de una escuela de fe y alegría es absolutamente imprescindible que la comunidad educativa, empezando por los padres y madres, reconozcan que hay una necesidad educativa, que sus hijos tienen derecho a la educación y que se movilicen, ¿no? ¿Y ahí hacéis una labor de convencimiento o digamos que ya encontráis el terreno abonado de que las propias familias son conscientes de que la mejora de vida de sus hijos pasa por la educación? Yo creo que es una aspiración que está en el interno de las personas y que no hay mucho que preparar porque sale, ¿no? Y me viene a la cabeza una anécdota que me pasó en Dajabón, en la frontera de República Dominicana con Haití. Fuimos a visitar un colegio y se generó una dinámica en la que empezaban a agradecer a los que teóricamente habíamos hecho algo de soporte económico, ¿no? Muchas gracias a Entre Culturas, muchas gracias a la administración, iba yo de una comunidad autónoma, porque habéis hecho posible. Y se levantó una mamá. Recuerdo que la directora del colegio, que era una hermana, una monja, me miró como diciendo, he perdido el control de la situación. Se levantó una ama y dijo, ustedes solamente están haciendo lo que tienen que hacer. Y es que mi hijo tiene que tener la misma educación que sus hijos en España. A mí aquello fue como la lección de en las comunidades la gente tiene muy claro, a lo mejor a veces puede costar verbalizarlo, pero tiene muy claro cuáles son sus derechos. Y saben que el derecho de sus hijos, de sus hijas, es a tener una educación de calidad. Luego eso requiere movilizar a más actores y yo creo que es en la fundación de Fe Alegría, ¿no? En ese barrio de Caracas, cuando unos padres ponen un local a disposición, pues luego hay que movilizar a los ministerios, a las municipalidades, a empresas que nos colaboren y tal. Luego hay que movilizar, hay que hacer muchas alianzas, ¿no? Ahora en la Agenda 2030 hablamos del objetivo 17 de alianzas. Hay que hacer alianzas, pero la llama del derecho a la educación
porque los derechos es que son intrínsecos a las personas, ya lo tienen los padres y las madres y saben que sus hijos no solamente se les debe dar una educación como un regalo, sino que es que tienen derecho a recibir la mejor educación. Y esa es un poco la obsesión de estos 70 años de Fe Alegría, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado Fe Alegría en estos 70 años? Bueno, Cuando nace en los bajos de esa casita, de ese ranchito en Caracas, hasta hoy. Pues yo creo que hemos ido como abriendo horizontes, ¿no? Yo creo que nace primero con unas visiones muy locales, muy enraizadas en el barrio. Eso afortunadamente es seña de identidad y no se ha perdido. Pero hay un momento que eso se va expandiendo a muchos más países de América Latina. Es un movimiento que durante muchos años ha sido eminentemente latinoamericano. Siempre en Fe Alegría ha habido como una obsesión por estamos donde tenemos que estar. Hay fronteras educativas, fronteras también geográficas, donde hay demandas que no estamos atendiendo. Eso ha hecho que desde hace 15 años Fe Alegría empieza a trabajar en África. Luego también hay una necesidad de decir, no solamente tenemos que proveer estos servicios, sino que tenemos que hacer incidencia para que la educación, que es un bien público, sea algo que los propios gobiernos garanticen a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, de hace unos años a esta parte, hace mejor 20 años, el tema de la incidencia, que al principio no era importante, la incidencia política, el reclamar lo que esta mamá en Dajabón nos decía, ustedes hacen lo que tienen que hacer, pues eso es lo que le decimos a los gobiernos. Cuando ustedes invierten en educación, cuando invierten el 4% de su presupuesto en educación, no están haciendo un regalo, están haciendo lo que tienen que hacer. Y cuando está por debajo, decimos, están dejando de hacer su obligación. Entonces, otra evolución yo diría que es la incidencia política, ¿no? Entonces yo diría, resumiendo, que hemos ido en estos 70 años haciéndonos más globales, sin perder el arraigo local en las comunidades y prestando cada vez más atención. No solamente nos importan los niños y las niñas de las escuelas de Fe y Alegría, sino la educación como bien público, y por eso hacemos incidencia política. ¿Cuántos colegios hay de Fe y Alegría? Pues mira, en este momento somos en torno a 1.700 colegios en todo el mundo y más o menos atendemos a unos 750.000 niños y niñas. Casi nada. Es una cifra impresionante. Impresionante. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace casi 30 años y la estadística era un poco menor, pero era muy importante. Yo decía, a ver si estáis poniendo un cero de más, porque 750.000 niños y niñas son muchos, ¿no? Pero no es real. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas escuelas, muchas de ellas empiezan debajo de un árbol. Recuerdo una imagen en Nicaragua, en Somotillo, de una escuela que estaban empezando debajo de la sombra de un árbol, y con el paso del tiempo y con mucha colaboración de mucha gente que puede que nos esté oyendo ahora y que en su día dijeron, voy a colaborar con estos locos de Fe y Alegría y de Entre Culturas. Bueno, pues ahora hay una escuela grande que da dignidad a muchos de esos niños de estas zonas rurales, ¿no? En muchos casos. Fe y Alegría están en esas fronteras reales y también esas fronteras que hay en las ciudades, que hay en el campo, que hay en los países. A veces no solamente es la frontera física de voy a pasar de un país a otro, sino son otro tipo de fronteras. ¿Cómo llegáis hasta ellos? ¿Cómo decidís, aquí es donde voy a intentar abrir un centro de Fe y Alegría? Sí, en muchos casos es demanda de la propia comunidad, ¿no? Y es la propia comunidad que sabe que hay una institución educativa que se va a encargar o que va a hacer suyo la causa de la educación de sus niños, y se acercan a preguntar si se podría hacer un centro y tal. Hay veces que en algunos países que las propias administraciones de los países nos han pedido decir, tenéis un modelo educativo que es exitoso en sectores populares, queremos ayudaros a que lo implementéis. Nosotros no somos una red alternativa a la educación de los estados. Nosotros hacemos siempre alianza con los gobiernos. Tenemos en torno a 30 y tantos mil maestros y maestras que, lógicamente, decimos a los gobiernos, ustedes tienen que
que pagar la nómina de estos maestros. Porque nosotros hablamos siempre de que es educación pública con intervención de la sociedad civil. Pero es muy importante porque si no, esas cifras que hemos hablado antes no tendrían sentido, porque no es que no tienen, es que no tendríamos capacidad de... Sí, sería inabarcable. Inabarcable, ¿no? Porque entonces hay un tema de estrategia, sería inabarcable y estaríamos haciendo un flaco favor porque el actor que lo tendría que hacer le estamos desresponsabilizando. No te preocupes que ya lo hago yo. Entonces no es una educación alternativa, sino es una educación en alianza con las educaciones públicas de cada uno de los países donde estamos, de los 22 países en los que estamos presentes. Has dicho una frase que es educación popular. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste la educación popular? ¿En qué se diferencia de otro tipo de educación? Bueno, la educación popular surge un poco desde la convicción de que el educando, el niño, la niña, tiene la riqueza de la educación en su interior. Es decir, la educación no es un proceso externo en el que yo llego y te moldeo como si fueras de barro a mi gusto. Eso a lo mejor es adoctrinamiento o es... la educación es sacar, descubrir en cada niño y cada niña cuáles son todas sus capacidades. Por lo tanto, ya hay un rasgo. Tienes una educación personalizada. No puede ser a granel. No vale para todo el mundo lo mismo, ¿no? Ese es un rasgo. Segundo rasgo. ¿Cómo voy a hacer una educación personalizada si no la contextualizo? Hay veces que nosotros nos dicen, oye, tenemos unos libros y tal, muy interesantes, los podemos mandar. Y claro, cuando lo abres, dices, ya, pero si aquí están hablando, aparecen ejemplos de niños esquiando. Y a lo mejor estamos en una zona tropical donde no tiene nada que ver. Le pongo esto como un ejemplo, de decir, sí, tiene que estar contextualizado a la realidad, a la cultura, tal. Eso es como otro rasgo de la educación popular, ¿no? Y luego otro... y quizás el tercero es que tienes una educación muy innovadora, muy creativa, porque al final si tú quieres adecuar tu propuesta a un contexto, tienes que dar a los maestros y a las maestras capacidades para que puedan leer el contexto y decir, aquí lo que voy a hacer es esto, ¿no? Por eso invertimos muchísimos esfuerzos en formación docente, porque necesitamos no solamente buenas aulas, buenas infraestructuras, sino necesitamos para estos niños y niñas las mejores y los mejores maestros. Y por eso invertimos mucho y tenemos muchos programas de formación docente. Como las escuelas de Fe y Alegría están en muchos lugares, también lugares donde nunca había llegado la escuela, ¿cómo es vuestra relación con los padres, con las comunidades, que de repente, bueno, pues llegáis porque alguien quiere que implantéis allí una escuela, pero ¿cómo os ven? Decir, bueno, estos han llegado y ¿qué es lo que van a hacer? ¿Trabajáis en ese sentido con las familias, con las autoridades locales? No sé, cuando digo autoridades locales, a veces son sitios tan pequeños que me imagino que... Sí, a veces que es la municipalidad o el gobierno local de turno. En otros casos es en países donde hay más estructura, pues son los ministerios, con las secretarías de educación en cada uno de los territorios y tal. Es muy importante decir que Fe Alegría no es una franquicia. Es decir, no tenemos un modelo y como si fueran de estas cafeterías o tal que vemos por Madrid que dices, todas son iguales. No sabemos si estamos en Madrid, en Berlín o en Caracas, ¿no? No es una franquicia. Surge, como decíamos antes, de la comunidad. Y en casi todas las escuelas de Fe Alegría, la implicación de los padres empieza en el proceso, digamos, de creación de la escuela, muchas veces en la construcción o en temas de infraestructura y tal, pero siempre hay organización de padres y madres que están también contribuyendo en la gestión del centro y en el que tenemos programas para formar y para acompañar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Y esto es muy importante. Por lo tanto, no es... Yo creo que en España a veces hemos pecado de que algunos de nuestros centros educativos, casi a los padres les decíamos, salgan fuera y déjennos educar. Y en el caso nuestro decimos, si queremos que sea contextualizada, tengo que saber qué pasa en esa familia. Y entonces la relación de la escuela con la familia, de la escuela con la comunidad, es muy intensa. Y en muchas de las Fe y Alegrías
hay programas que se llaman así, relación escuela-comunidad, con programas específicos, ¿no? Es decir, cómo podemos incidir en lo que es la vida de la comunidad, ¿no? Hay una cuestión que por lo menos a mí me interesa especialmente, las niñas. Uh-huh. Es decir, hay comunidades, todavía también en el llamado primer mundo donde vivimos, donde parece que el acceso a la escuela de las niñas es menos importante que el que lo hagan los niños. Uh-huh. ¿Cómo os relacionáis en ese sentido? Pues no solamente con las familias, sino también con los responsables de la comunidad para convencerles de que las niñas tienen que recibir una educación en pie de igualdad con los niños. Sí, porque supongo que hay momentos que no es fácil. Sí, y yo creo que está señalando un punto que es crítico porque la tasa de deserción escolar es mucho más grave en el caso de las niñas. Los matrimonios forzados, precoces, sí, tienen un impacto en la vida integral, pero en la educativa, si una niña a los 14 años deje de poder seguir educándose y acabe adquiriendo una responsabilidad para la que no está preparada de ningún modo, es una barbaridad, ¿no? Nosotros ahí tenemos algunos programas específicos, en algunas de las conversaciones que hemos tenido hemos ido hablando, ¿no? El programa La Luz de las Niñas, que pone foco precisamente en eso, ¿no? Ponemos foco en defender los derechos de las niñas, denunciarlos y hacer entornos seguros para que también las escuelas sean espacios de entorno seguro. Esto también es otro hito importante en Fe Alegría, ¿no? En Fe Alegría venimos trabajando desde hace unos años en cómo garantizar que nuestras escuelas son más seguras y que si pasa algún hecho no deseable podamos detectarlo con la máxima celeridad y poner los medios para que no ocurra, ¿no? Entonces, ahí hemos ido avanzando en certificaciones internacionales, que eso al final es una dinámica que te obliga a tener una sistemática, una serie de protocolos, tener mucha formación, ¿no? Porque es súper importante detectar precozmente si algo está pasando, ¿no? Recuerdo una directora en Haití que, hablando de esto, porque en Haití el problema es gravísimo, y me decía, yo he formado a mis profesoras, es muy importante que tengamos cada vez más profesoras, he formado a mis profesoras para detectar en los patios los comportamientos de niñas que están más tristes, que están más calladas, que se relacionan peor, porque generalmente, muchas veces, puede ser eso síntoma de que está sufriendo o un abuso en el entorno familiar, o está sufriendo bullying en el ámbito escolar, o un abuso en el entorno escolar incluso, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema que es muy importante, ¿no? ¿Cómo garantizamos que nuestra red de escuelas son escuelas seguras y cómo garantizamos que la seguridad de los niños y especialmente de las niñas en la escuela y en las sociedades está blindado, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? Porque es decir, la intención es una, pero luego en el día a día, ¿cómo podéis garantizar que las escuelas de Fe y Alegría son un refugio seguro para los niños, pero fundamentalmente para las niñas, que siempre son la parte más frágil en esas situaciones complicadas? Sí, perfecto. Lo primero es que las niñas y los niños tengan conciencia de cuando una conducta es dañina para ellos. Porque muchas veces los abusos se producen en el ámbito familiar y no saben identificar ese. Entonces, primero hay que hacer formaciones con los niños y las niñas para que identifiquen, esa caricia no es caricia. Esa caricia es preámbulo de algo que no tiene por qué llegar. Entonces, trabajo con los niños y las niñas en las escuelas. ¿Y las familias? Claro. Luego, siguiente es mucho trabajo con las maestras y los maestros para que tengan la capacidad de identificar y de saber tratar qué pasa cuando ocurre una cosa de estas, ¿no? Y luego en ese trabajo que decíamos antes, que hacíamos con las comunidades, con las familias también se hace un trabajo muy intenso para que todo eso se identifique que están pasando líneas rojas que son inaceptables. ¿Y lo aceptan?
cuando se pasa, entramos en... O sea, luego tiene que haber protocolos y cuando se pasa esa línea es que es un tema que hay que denunciarlo, lo denunciamos. O sea, no solamente es que se haga hacia el interno, sino que si se pasa una línea hay que denunciarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades para que se produzcan las medidas que toquen, ¿no? Yo tengo la sensación de que aquí hay mucho camino por recorrer, pero que hemos recorrido mucho. Porque me parece que eso socialmente cada vez estamos todos más mentalizados. Es verdad que no es lo mismo en contextos de sociedades a lo mejor muy machistas, muy de dominio, en el que hay que ir quitando muchas capas para hacer ver que esa dignidad de esa niña o ese niño no es cuestionable y que no tienes una autoridad por ser padre o tío sobre esa persona que la puedas cosificar. Pero yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero esto es un reto yo creo que para Entre Culturas, para Fe y Alegría y todas las redes educativas, porque la sociedad nos da lo más valioso, que son los niños y las niñas, para acompañarles en el proceso de formación hacia ser ciudadanos plenos, ¿no? Y eso lo tenemos que preservar. ¿Hasta qué edad pueden ir los niños a los colegios de Fe y Alegría? Y si luego hay algún otro tipo de formación, para que se puedan, digamos, ganar la vida. Sí, Fe y Alegría es tiene... decir, los que puedan ir a la universidad, Sí. Los que quieran aprender, pues una profesión que la puedan aprender. ¿Hasta dónde acompaña o está Fe y Alegría? Depende de los países, claro, hay Fe y Alegrías que son más jóvenes, por decirlo así, ¿no? En los 70 años, pues hay algunas que a lo mejor tienen ahora mismo 10 años de vida y otras que tienen 70, ¿no? Yeah. Entonces, pero hablando en conjunto de toda la red, por supuesto está la educación primaria, secundaria, bachilleratos, y también tenemos mucha formación profesional, mucha formación para el empleo. De manera que para muchos niños y niñas, cuando acaban su formación en el colegio, se dirigen más hacia el mundo del trabajo a través de la formación profesional. Ahí estamos haciendo muchas alianzas con empresas en España, pero en los países donde está trabajando Fe y Alegría, para luego establecer pasarelas en el que hay formación en las escuelas, con prácticas en las escuelas, con prácticas en las empresas, y que muchas veces acaban en generarse un puesto de trabajo que esa persona se puede incorporar. Y en algunas Fe y Alegrías que tienen más recorrido, como es el caso de Venezuela, tenemos hasta incluso formación universitaria de grado medio, ¿no? Que es como también un cierto sueño, bueno, que los niños podamos acompañarse en el proceso y los que tengan capacidades, deseo y posibilidades, que no quede truncada su educación y que puedan llegar al mundo universitario. Y luego otros muchos entran en el mundo universitario no a través de centros de Fe y Alegría, sino a través de la educación universitaria de los países, ¿no? Pero un poco el acompañamiento es completo. Y nuestra idea es que tiene que ser completo y continuo, ¿no? Porque muchas veces los antiguos alumnos de Fe y Alegría luego siguen de alguna manera enganchados en asociaciones, acaban siendo padres de otros niños que van a la red Fe y Alegría, bueno, y ahí se produce como un ecosistema que queremos que sea completo. Cuando viajas por América Latina y vas a algún colegio de Fe y Alegría y se te acerca algún niño, ¿qué te dicen los niños? Bueno, ¿y cómo han cambiado los niños en todo este tiempo? Pues una cosa que llama mucho la atención, bueno, claro, las casuísticas son muy diversas, ¿no? Pero yo generalmente les suelo preguntar, ¿qué es esto de Fe y Alegría? Yo me hago como que acabo de llegar y que no me entero. ¿Qué es esto de Fe y Alegría? Y hubo una niña dominicana que me dijo, Fe y Alegría soy yo. ¡Ay, qué bonito! Como diciendo... ¿Pero por qué me preguntas? Pues no lo ves, es esto, son mis amigos, soy yo. Entonces, bueno, yo creo que esto es como un elemento que es muy interesante, ¿no? Muchas empresas invierten mucho en la identidad, en dar unos paradigmas de esto es lo que es esta empresa. Y en Fe y Alegría yo creo que el sentimiento de pertenencia es tan general, tan común, y la gente siente, tanto los niños que están en los colegios como los papás, las mamás, sienten que ese proyecto es suyo, y esto es muy importante, ¿no? Porque no son proyectos externos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que Fe y Alegría es el canal para hacer posible
que todas las personas ejerzan su derecho a la educación. Y yo cuando las mamás te hablan de la educación de sus hijos en clave de derecho, los niños en clave de derecho y tal, digo, aquí se ha producido un cambio, ¿no? Porque ya no hay una concepción de organización benéfica, que qué bien que nos den educación, sino, bueno, yo estoy ejerciendo mi derecho y lo hago en un entorno que es favorable y estoy feliz de poder ejercerlo, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante. Ramón, bueno, Fe y Alegría está en muchos países, muchos de ellos que no son democráticos o que pasan por situaciones complicadas. ¿Eso influye en que Fe y Alegría pueda actuar con normalidad? Porque tratáis con todo tipo de regímenes. Influye mucho. O sea, yo creo que Fe Alegría está muy preocupada porque cuando hacemos una mirada al contexto global vemos que se están perdiendo muchas de los espacios democráticos en muchísimos países y ya antes parecía que eso se perdía en los países llamados en vías de desarrollo. Hemos visto que los espacios democráticos se está perdiendo, es casi como una característica de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? La polarización, que a veces pensamos que esto es una cosa que solamente es de algunas regiones, pero que es global. Esto está fracturando las sociedades, ¿no? Y lo hemos visto en países muy relevantes, que eso luego genera medidas políticas, no quiero meterme en charcos complicados, pero medidas políticas que generan mucho dolor y yo diría, mucha muerte, ¿no? Entonces, sí que nos afecta. En algunos países nosotros estamos operando sabiendo que tenemos una espada de Damocles que en cualquier momento nos dicen que no operemos. Es muy peligroso que la educación se convierta en subversiva. O sea, cuando un dirigente considera que la educación puede ser subversiva, estamos muy cerca de un precipicio. Y eso está ocurriendo en muchos de los países donde operamos, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que también quisiera dar como un mensaje de esperanza. O sea, Sí. nos asiste la verdad y nos Ya. asiste la razón. Entonces, bueno, pues los malos tiempos pues tienen que pasar, ¿no? Y van a pasar. Pero sí que es verdad que el estrechamiento del espacio democrático, del ejercicio de derechos, pues puede afectarnos mucho, ¿no? Bueno, teniendo esa mirada positiva hacia el futuro, si cierras los ojos, ¿cómo imaginas Fe y Alegría dentro de 70 años? Pues, qué pregunta. Me gusta. O sea, yo tengo la sensación de que en estos 70 años Fe y Alegría no se ha hecho una organización vieja, porque con 70 años podía decir, bueno, pues ya es una organización que ya ha hecho lo que tenía que hacer y ahora está como viviendo de las rentas. Porque siempre ha sido súper fiel a su compromiso de educar a los sectores más populares. Yo me lo imagino en 70 años con ese compromiso renovado. Me la imagino con una presencia global quizás más grande incluso de la que tenemos hoy, haciéndose las preguntas que yo creo que son fundantes de ¿estoy donde tengo que estar? ¿Cuáles son los nuevos retos? Me resulta un poco difícil imaginarme los nuevos retos, pero estoy seguro que habrá unos que hoy son inimaginables y yo espero que Fe y Alegría esté en esas fronteras, en las fronteras de los nuevos retos. Y siempre fiel a educar para transformar personas y para transformar el mundo. Y yo creo que a eso le queda larga vida. Estamos viviendo una sociedad en que los derechos humanos en muchos lugares están absolutamente pisoteados y en otros parece que dejan de adquirir importancia. Quizás las sociedades del primer mundo se muestran más insensibles a la violación de los derechos humanos más allá de sus fronteras. ¿Cómo afrontáis, cómo enfocáis esto? Bueno, sobre todo cuando tenéis que operar en países en que bueno, el respeto a los derechos humanos está siempre al borde. Sí. Bueno, esto un poco me enlaza con lo que hablábamos hace un poquito antes.
Yo tengo la sensación de que ha llegado el momento de la verdad, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar los discursos contundentes de llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que aunque pequemos de ser tachados de revoltosos, de subversivos, de lo que sea, en España hemos visto, por ejemplo, el discurso antimigratorio de algunos partidos, ¿no? Que está absolutamente basado en mentiras. Absolutamente. O sea, entonces hay que apelar a que la gente que nos está escuchando es gente que tiene capacidad de información y hay que darle el dato duro. Es decir, es que eso que se está diciendo, sobre el que se constituye una política de exclusión, se basa en una mentira. Y que la gente identifiquemos bien lo que es mentira de lo que es una suposición que no se basa en nada, ¿no? Claro, esto en algunos contextos es muy difícil levantar la voz, ¿no? Pero hay que seguir educando en que las verdades hay que aflorarlas, ¿no? Yo creo que las organizaciones, en contextos como el español, en el contexto europeo, si perdemos nuestro aguijón de la incidencia, estamos muertas. O sea, si solamente proveemos servicios, estamos muertas. Tenemos que denunciar, ¿no? Y eso supone a veces colocarte en posiciones incómodas, ¿no? Yo hay otro tema que me duele especialmente. Yo veo que hay como un ataque a todo lo que es el multilateralismo, ¿no? La agenda global de los objetivos. Bueno, eso se ha puesto en cuestión con la nueva dinámica internacional, Claro, ¿no? Con los cambios en Estados Unidos. Claro, pero esto es una barbaridad, porque Sí. una cosa que yo creo que la gente entiende, muchos de los valores que están en la agenda, yo necesito que me los rebatan uno a uno. Digo, pero ¿estás en contra de acabar con la pobreza infantil? ¿Estás en contra con el derecho a la educación? ¿Estás en contra en contener océanos y medio ambiente en condiciones de sostenibilidad y limpieza? Porque es de eso de lo que habla la agenda, no es de otra cosa. Para los que tenemos una matriz cristiana, está hablando de la fraternidad, está hablando de cuando se dice que nadie quede atrás, lo que estamos diciendo es todos somos iguales. ¿Estás en contra de eso? Yo creo que hay que llevar a estos callejones de desenmascarar que es que hay otra agenda, que es la agenda de yo a lo mío. Y entonces, cuando un país a sus ciudadanos les convoca diciendo lo mío primero, está llevando a ese país posiblemente a situaciones muy complejas, futuras. A corto plazo da rédito, a largo plazo no estoy seguro, porque el mundo es global y eso no es discutible. El mundo es global. La atmósfera es la misma. No podemos poner tabiques en la atmósfera. El agua es el mismo. Entonces, yo creo que ante este momento tan complejo, yo digo, es la hora de la verdad. Es la hora de llamar a las cosas por su nombre. Y muchos de los valores que defendemos las organizaciones no gubernamentales son los valores que defendían nuestras abuelas. Las cosas bien hechas, trabajar por el prójimo, trabajar por lo común. Entonces, yo creo que deberíamos a lo mejor ser un poquito más claros, tener menos. A veces tenemos en las organizaciones un discurso que no se nos entiende bien y llamar a las cosas por su nombre y nos iría mejor. Muchas gracias, Ramón. Me gustaría repetir esta conversación dentro de 70 años. No va a ser posible, pero estoy segura que Fe Alegría estará ahí, seguirá estando ahí, y que seguirá ampliando ese espacio para que tantos niños a lo largo y ancho del mundo reciban esa educación absolutamente necesaria y que también para las niñas sea una palanca de oportunidades para estar en pie de igualdad con los niños, con sus compañeros y en la sociedad. Y gracias también a todos los oyentes por escucharnos en esta temporada y nos volvemos a encontrar a la vuelta del verano. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.